¡Hey! Hola de nuevo, pequeñas guaguitas. ¿Se han dado cuenta que vivimos rodeados de fertilizantes, alimentos procesados, suplementos, química industrial y productos enriquecidos con nutrientes? Todo eso existe gracias a un hombre que decidió analizar caca, sangre y cadáveres. Eres un enfermo, amigo. Hoy hablaremos de Justus von Liebig, el científico que revolucionó la química orgánica, transformó la agricultura mundial y convirtió los laboratorios en lugares aún más peligrosos y olorosos de lo que ya eran. Porque si creías que la química era elegante, espera a ver cómo empezó realmente. Echemos un vistazo a su infancia, el niño que probablemente iba a explotar la casa. Justus von Liebig nació en 1803, en Alemania. Su padre fabricaba pigmentos, barnices y productos químicos. O sea, el pequeño Liebig creció rodeado de sustancias inflamables. Excelente idea. Mientras otros niños jugaban con pelotas, él hacía experimentos químicos. Y como todo futuro químico peligroso, terminó provocando explosiones. A ver, jóvenes, ¿qué fue lo que les dije? ¿En dónde les dije? Varias. Pero lejos de detenerse, eso solo aumentó su obsesión, porque aparentemente sobrevivir a explosiones era una señal de talento científico en el siglo XIX. Ahora vayamos a su etapa de cachimbo, el estudiante rebelde. Liebig estudió química en una época donde la ciencia era todavía medio caótica. Los laboratorios parecían cocinas demoníacas, vapores tóxicos, ácidos hirviendo y gente oliendo sustancias desconocidas. Y probablemente un señor gritando. Liebig estudió con Joseph Louis Gay-Lussac en París. Sí, uno de los científicos más importantes de Europa. Y ahí empezó a destacar, porque Liebig tenía algo especial. No solo era inteligente, era absurdamente ambicioso. Y antes de hablar sobre sus grandes hazañas y aportes a la química, primero déjame darte una pequeña reseña sobre el problema de la química orgánica. En aquella época, analizar compuestos orgánicos era lentísimo. Los químicos prácticamente trabajaban así. Creo que esto tiene carbono. Tal vez. Bueno, no sé. Muy preciso todo, pero Liebig cambió eso. ¿Cómo? Lo hizo con el método de análisis orgánico. Liebig desarrolló métodos para analizar carbono, hidrógeno y otros elementos en compuestos orgánicos. Sí, suena aburrido, pero esto fue gigantesco, porque gracias a eso la química orgánica dejó de ser adivinar con confianza y se convirtió en una ciencia seria. Ahora los químicos podían determinar composiciones químicas con mucha más precisión, y eso aceleró brutalmente el desarrollo de medicamentos, colorantes, fertilizantes, la industria química y explosivos. Porque claro, toda gran innovación eventualmente termina en explosivos, pero Liebig fue reconocido por otra cosa: el hombre que revolucionó la agricultura. Aquí es donde Liebig se volvió históricamente importante y donde básicamente ayudó a alimentar el planeta. Comencemos hablando sobre la teoría mineral de la nutrición vegetal. Antes de Liebig, mucha gente creía que las plantas se alimentaban principalmente de humus del suelo, o sea, tierra buena es igual a planta feliz. Muy técnico, pero Liebig dijo, no, las plantas necesitan elementos químicos específicos. Y así impulsó la idea de nutrientes minerales esenciales como nitrógeno, fósforo o potasio. Sí, el famoso NPK de los fertilizantes. Gracias, Liebig. 2. Fertilizantes modernos. Justus von Liebig ayudó a crear las bases científicas de los fertilizantes modernos. Y eso cambió el mundo, porque permitió aumentar las cosechas, mejorar la productividad agrícola y alimentar poblaciones enormes. El tipo ayudó a evitar hambrunas masivas, aunque claro, también abrió la puerta a problemas modernos como la sobreexplotación agrícola, la contaminación por fertilizantes
y ríos llenos de algas mutantes. Bueno, la química nunca hace solo una cosa. ¿Qué más hizo? A ver, déjenme hacer memoria. Cierto, la ley del mínimo. Liebig formuló la famosa ley del mínimo. Esta ley nos dice que el crecimiento de una planta depende del nutriente que esté en menor cantidad. No importa si tienes mucho de todo lo demás. Es como cocinar arroz. Puedes tener carne, verduras, condimentos, pero si no tienes arroz, felicidades, decepcionaste a la abuela. Sigo sin entender. No te preocupes, guaguita. Toma mi mano. Para explicar esto se usa el famoso barril de Liebig. Escucha con atención, guaguita. Cada tabla representa un nutriente necesario para la planta. La tabla más corta limita la cantidad de agua. No importa cuánta agua agregues, el barril no se llenará más, porque como dice la ley del mínimo, el crecimiento de la planta depende del nutriente que esté en menor cantidad. Es una explicación simple, elegante y traumático para estudiantes de agronomía. Ahora vayamos al otro lado de la calle y hablemos sobre el extracto de carne. Ahora viene una de las partes más raras de su historia. Liebig también trabajó en nutrición humana y desarrolló un famoso extracto de carne. Sí, concentrado de carne. Básicamente una pasta marrón intensa que prometía nutrición. Algo así como el abuelo químico de los cubitos de caldo. Pero había un problema. Era carísimo. El extracto de carne requería cantidades absurdas de carne para producirse. O sea, alimento para pobres, fabricado con presupuesto de millonario. Excelente estrategia comercial. Pero aún así se volvió famoso y ayudó a popularizar estudios sobre nutrición. Y hablando de estudios, Liebig fue el profesor que cambió la educación. Liebig no solo investigaba, también revolucionó la enseñanza de la química. Antes de él, muchas universidades enseñaban ciencia de manera extremadamente teórica. Mucho hablar, poco práctica. Liebig dijo, no, los estudiantes deben experimentar, y creó laboratorios educativos modernos. Sí, los mismos lugares donde hoy estudiantes destruyen material de vidrio accidentalmente. Pero hablemos de su laboratorio, la fábrica de químicos. El laboratorio de Liebig en Alemania se volvió legendario. Llegaban estudiantes de toda Europa para aprender con él. Prácticamente creó el modelo moderno de laboratorio universitario. O sea, indirectamente también creó el estrés académico, los reportes infinitos y la gente llorando sobre buretas. Gracias, Liebig. Bueno, mucha teoría, mucho laboratorio, pero ¿qué hay de él? Hablemos de su personalidad. Un genio difícil. Liebig era brillante, pero también tenía fama de ser arrogante y agresivo en discusiones científicas. Y honestamente, bastante intenso. En el siglo XIX, los científicos se peleaban por cartas públicas como si fueran influencers de X. Liebig participó en muchas discusiones científicas, porque aparentemente descubrir cosas no era suficiente entretenimiento, pero a pesar de su actitud, logró hacer un amigo. Te contaré brevemente sobre su relación con Wöhler. Liebig colaboró con Friedrich Wöhler y juntos ayudaron enormemente a desarrollar la química orgánica, aunque inicialmente discutieron por análisis químicos contradictorios, porque claro, nada une más a dos científicos que darse cuenta que ambos estaban parcialmente equivocados. Y como ya es costumbre, curiosidades para alargar el video. 1. Los químicos vivían rodeados de tóxicos. En tiempos de Liebig, el arsénico estaba por todas partes, el mercurio parecía decoración y el plomo era un condimento industrial. La esperanza de vida de un químico dependía de cuántas veces inhalaba vapores antes del desayuno. 2. Analizó alimentos y bebidas. Liebig ayudó a desarrollar estudios sobre nutrición y composición química de alimentos. Sí, parte de la química alimentaria moderna existe gracias a él. Cada vez que lees proteínas, grasas y carbohidratos en una etiqueta, hay un poquito del espíritu de Liebig ahí. 3. También se equivocó. Como todo científico,
Por ejemplo, algunas de sus ideas sobre metabolismo muscular resultaron incorrectas. Pero eso también es ciencia. A veces descubres cosas, a veces haces el ridículo académicamente, y luego alguien más corrige el desastre. No más curiosidades. Ahora hablemos sobre su impacto en el mundo. El legado de Justus von Liebig es gigantesco. Influyó en la agricultura moderna, la nutrición, la bioquímica, la educación científica, la química orgánica y la industria alimentaria. Ayudó a construir el mundo moderno usando química y niveles peligrosos de obsesión. Bueno, así que la próxima vez que veas un fertilizante, un suplemento alimenticio o una etiqueta nutricional, recuerda a Liebig, el hombre que descubrió que para alimentar al mundo, primero había que entenderlo químicamente, aunque eso implicara pasar años rodeado de sustancias horribles y olores infernales. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, tócame la campanita y comparte. Ah, y recuerda, la química puede alimentar civilizaciones o explotar laboratorios. A veces ambas. Nos vemos en el próximo video. Chao.